Rick y Morty es una serie enormemente atractiva y digna de estudio tanto por su inventiva gráfica como por su complejidad narrativa, aunque solo en sus 3 primeras temporadas. A partir del segundo capítulo de la cuarta temporada empiezan las inevitables contradicciones y repeticiones que suponen una falta de respeto hacia los espectadores y hacia la propia serie. En el segundo capítulo de la segunda temporada, perdón, de la cuarta temporada, en el segundo capítulo de la cuarta temporada, se supone que el protagonista, Rick Sánchez, no puede giñar en cualquier lado, lo que entra en contradicción con que en el primero de la tercera diga constantemente «voy a soltar un zurullo», en la muy meritoria traducción castellana, a la que se deben logros como el del vinate marino del primero de la quinta, aunque queden oscurecidos por decisiones injustificables como cambiar a E.B. White por Hemingway en el segundo de la tercera. Seguramente porque los traductores consideran que el público español no conoce a E.B. White, ya que no hay ningún concurso de borrachos en Pamplona sobre él. Aunque las primeras veces se entiende que la afirmación de Rick Sánchez es una excusa para desaparecer, lo más probable es que la última sea verdad, y sí, efectivamente vaya a soltar un zurullo antes de destruir la ciudadela. Entra también en contradicción con que en el sexto de la tercera pueda estar 6 días seguidos de aventura sin ir a su supuesto espacio seguro ni reventar, pero ante todo con el pasaje de la chimichanga del octavo de la tercera. El tercero de la cuarta es una repetición del cuarto de la tercera sobre el desprecio del protagonista al trabajo en equipo, eliminando ese desprecio e introduciendo en el equipo a Elon Musk, cameo habitual en las series en decadencia. El cuarto de la cuarta, el peor de toda la serie en su momento, luego fue superado por el cuarto de la sexta, ofrece una visión positiva del incesto que contrasta con el segundo de la primera y con la postura de Dan Harmon en el 12º de la segunda de su serie Community, en la que permitió al guionista Briggs Hatton que diese un discurso a favor del incesto a condición de que se identificase claramente que era de su exclusiva responsabilidad y autoría, a pesar de que finalmente este discurso lo pronunció un actor representando a Briggs Hatton. Este tema perdura en siguientes capítulos de Rick y Morty, como el cuarto de la quinta, que, por lo demás, es de los mejores de la fase de decadencia. La quinta temporada es una especie de mejora antes del óbito. O en el tercero de la sexta, nuevamente uno de los peores, en el que un clon de Beth seduce a otro citando a Gilbert y Sullivan en francés. De lo que parece ser una oscurísima referencia a Kelsey Grammer y su papel como pedante hermano de otro pedante tanto en Frasier como en The Simpsons. Parece que esté recordando al actor secundario Bob cantando las operetas de Gilbert y Sullivan. Y para ser aún más pedantes lo hacen en francés. A partir de ahí todo se hace repetitivo, autorreferencial. Vamos, a partir de las 3 primeras temporadas todo se hace repetitivo, autorreferencial o directamente muy malo, por no hablar del absurdo de dar por buena la historia de origen falsa en todos sus elementos del primero de la tercera, con algunas excepciones como el octavo de la cuarta y el segundo, tercero, cuarto y sexto de la quinta, que sí son coherentes con las 3 primeras temporadas, en las que, de todos modos, debe basarse en exclusiva un análisis serio de Rick y Morty. Hay que considerar solo las 3 primeras temporadas, si uno quiere analizar algo que merezca ser analizado, porque se lo hayan tomado en serio y porque el equipo creativo estuviera más o menos sobrio, o por lo menos no se le notara lo contrario. La serie se basa en la pluralidad infinita de los mundos propuesta por la cosmología védica, que, partiendo de la idea de infinito expuesta por Anaximandro, fue propuesta también
por los atomistas griegos Leucipo y Demócrito. Cicerón, en el segundo libro de las cuestiones académicas, las expone y discute así, en la traducción de Julio Pimentel Álvarez. En efecto, si las cosas fueran de tal modo que no hubiera ninguna diferencia entre si son vistas por un insano o por un sano, ¿quién podría estar seguro de su sanidad? Pretender llegar a esta conclusión es propio de una insania no mediocre. Por cierto, buscan puerilmente las semejanzas o de los gemelos o de los signos impresos por anillos. En efecto, ¿quién de nosotros niega que existan las semejanzas cuando ellas aparecen en muchísimas cosas? Pero si para eliminar el conocimiento es suficiente que muchas cosas sean semejantes a muchas otras, ¿por qué no estáis contentos con ello, sobre todo cuando nosotros lo admitimos? ¿Y por qué más bien sostenéis esto que la naturaleza no consiente? Que cada cosa, dentro de su género, no es tal cual es, y que entre dos o más cosas hay un carácter común que no se diferencia en nada. Por ejemplo, si los huevos son muy semejantes a los huevos y las abejas a las abejas, ¿para qué pugnas entonces? ¿O qué pretendes a propósito de los gemelos? En efecto, se te concede que son semejantes, con lo cual habías podido estar contento. Mas tú pretendes que sean totalmente idénticos, no semejantes, lo cual de ninguna manera puede suceder. Después, te refugias en los físicos, en esos que especialmente son ridiculizados en la academia, de los cuales ni siquiera tú te abstendrás ahora, y afirmas que Demócrito dice que son innumerables los mundos y, por cierto, que algunos de tal manera lo son, no solo semejantes entre sí, sino perfecta y absolutamente iguales en todas sus partes, que entre ellos no hay seguramente ninguna diferencia, y que igualmente lo son los hombres. Enseguida postulas que si un mundo es de tal modo igual a otro mundo, que entre ellos no hay siquiera la menor diferencia. Se te conceda que también en este nuestro mundo hay alguna cosa tan igual a otra que en nada difieren, que en nada se diferencian. En efecto, dirás, si en los mundos restantes, y estos en verdad innumerables, no solo pueden existir, sino que de hecho existen innumerables quintos lutáceos catulos, formados de aquellos corpúsculos indivisibles, de donde afirma Demócrito que todas las cosas se engendran, ¿por qué en este mundo tan grande no podría ser efectuado otro catulo? La respuesta a este argumento niega que esa identidad sea posible. En primer lugar, me haces ir a Demócrito, con quien no estoy de acuerdo, y a quien más bien rechazo a causa de lo que en forma clara es enseñado por los físicos más brillantes, que las cosas individuales poseen propiedades individuales. Supone, en efecto, a aquellos antiguos servilios, que fueron gemelos tan semejantes como se dice. ¿Piensas acaso que también fueron idénticos? No eran reconocidos afuera, pero sí en casa. No por los extraños, pero sí por los suyos. Esta pluralidad no idéntica fue defendida por la filosofía teísta de Muhammad al-Bakir, por el Bhagavata Purana y por Fakhr ad-Din ar-Razi. Rick Sánchez, en cambio, acepta la conclusión que se extrae en las cuestiones académicas de Cicerón de la propuesta de Demócrito. Pues estar de acuerdo en que este huevo es igual que aquel no es lo mismo que si decimos que entre ellos no hay absolutamente ninguna diferencia. En efecto, tengo como regla juzgar verdaderas las representaciones que sean tales cuales no pueden ser las falsas. De esta no me es lícito apartarme el grueso de un dedo, como dicen, no sea que lo confunda todo. En efecto, no solo el conocimiento, sino también la naturaleza de lo verdadero y de lo falso se eliminarán si no hay nada que sea diferente. Para Rick Sánchez, los clones que él mismo fabrica, ya sean orgánicos o inorgánicos, son idénticos a los originales, y lo que los hinduistas o los musulmanes llaman alma no es para él más que un software replicable y transferible mediante impulsos eléctricos, como vemos en el primer capítulo de la tercera temporada. Es más, sigue la doctrina Anatman budista, según la cual no hay tal cosa a la que podamos llamar alma,
sino una suma de agregados, como la capacidad de improvisar un determinado conjunto de recuerdos o los planes para comprar un sombrero. Una metáfora extrema de esta doctrina de los agregados la representa la mente colmena, al estilo de las de David Henry Keller en The Human Termites, las termitas humanas de 1929, y sobre todo Olaf Stapledon en Last and First Men de 1930 y James Henry Schmitz en Second Night of Summer, la segunda noche de verano de 1950, que vemos en el capítulo 3 de la segunda temporada, donde, por cierto, también hay una referencia al incesto en la representación del padre del protagonista. El bien y el mal son conceptos relativos para Rick Sánchez, como vemos en el 6 de la tercera, donde se explica que la toxicidad, la nueva forma de llamar al pecado, recuperando la concepción miasmática de los griegos estudiada por Dodds, depende de lo que cada cual perciba como tóxico. Dios no existe y, en todo caso, como se ve en ese mismo capítulo, aunque no solo en ese capítulo, Rick Sánchez está convencido de ocupar ese puesto vacante. Pero Rick Sánchez no es un dios, sino un primate mortal y finito para el que, como dice la Biblia, en el capítulo 1 del Eclesiastés, versículo 18, aumentar su conocimiento es aumentar su sufrimiento. Un capítulo de las nuevas temporadas, el segundo de la séptima, es bastante claro al presentar que lo primero que hace Jerry al serle transferida la inteligencia de Rick es suicidarse, dando lugar a una reconstrucción que mezcla las circunvoluciones cerebrales de ambos, con lo que se busca una justificación neurológica a la teoría budista de los agregados, y, por lo tanto, a una repetición de la fusión que ya habíamos visto en el 5 y el 6 de la tercera, al estilo del final de Cristal Oscuro. Rick Sánchez, desde luego, intenta darse a la autoaniquilación, tanto a través del alcohol como de las aventuras absurdamente arriesgadas, pero también, al mismo tiempo, intenta aferrarse a unas pocas realidades que procura que no se reproduzcan infinitamente, perdiendo, a causa de ello, el sentido. La curva central finita debería hacer referencia a la curva central de una campana de Gauss, donde se concentran las probabilidades de no encontrar reproducciones idénticas de su mujer, de sus amigos y de la salsa Szechuan teriyaki de Mulan, y no, como se interpreta erróneamente fuera de las 3 primeras temporadas, donde se concentran las probabilidades de que Rick sea el primate más listo de cada universo, ya que numerosas veces vemos que un Morty puede quedar por encima de un Rick, en el 10º de la primera y en el 6º y 7º de la tercera, por ejemplo. En cuanto al resto de su familia, Rick la reemplaza sin problema varias veces a lo largo de la serie, aunque procura con más atención conservar a su Morty por la sencilla razón de que lo necesita para no ser localizado por todos los que quieren matarlo. Todo apunta a que el Rick protagonista se ha buscado una familia con un Rick ausente después de ser abandonado por un Morty que, al haberse criado con él, como sugiere una foto en casa de persona pájaro, ha aprendido demasiado y se ha convertido en el Morty malvado, modelado sobre el Spock malvado del 4º capítulo de la segunda temporada de Star Trek, escrito por Jerome Bixby y parodiado en el 4º de la tercera de Community. Ese Morty malvado a quien Rick no es capaz de reconocer porque para él todos los Mortys son iguales. Jorge Luis Borges, en su ensayo El tiempo circular, explica que Blanqui, son palabras de Borges, como Demócrito, Cicerón, Cuestiones Académicas, el libro segundo 40, que es el texto que hemos citado al principio, abarrota de mundos facsimilares y de mundos disímiles, no solo el tiempo, sino el interminable espacio también. Esto es lo que explica Borges, pero el tiempo y el espacio en el momento de escribir su ensayo, en el que cita a Russell, habían cambiado mucho desde Demócrito y también desde Blanqui, no era el mismo espacio ni el mismo tiempo. Además, la inmensa mayoría de la ficción buscaba la pluralidad de los mundos en el espacio, y muy raramente en el tiempo. Y muy bien podríamos considerar a Luciano
como ciencia ficción, ya que su fundamento es científico. Las historias populares y las creencias supersticiosas sobre habitantes de otros mundos no parecen ser sino evoluciones y deturpaciones de ficciones científicas del estilo de las modernas de Kepler, Kirchhoff y Hervás y Panduro, amén de Cyrano, Voltaire, Holberg o Casanova. Así como los viajes fantásticos de Gilgamesh, Odiseo, el Alejandro Magno de la leyenda o Buluquilla no serían posibles sin la existencia de exploradores reales, como desde luego el propio Alejandro Magno, quien, según Plutarco, lloró cuando Anaxarco, a quien Cristóbal Suárez de Figueroa y Baltasar Gracián confunden con Anaxágoras, le explicó que existían infinitos mundos, no habiendo él conquistado uno solo. De modo análogo, Suetonio y Dion Casio nos cuentan que César lloró ante la estatua de Alejandro en Cádiz porque la su edad ya había conquistado el mundo y César apenas una parte. Y Sir Winston Churchill, historiador de sí mismo, explica en mi vida temprana, mi vida temprana, My Early Life, que decidió adoptar un firme sistema de creencias para no entrar en el desánimo, ya que, son palabras de Churchill, nada puede ser más repulsivo para nuestras mentes y sentimientos que el espectáculo de miles de millones de universos. El pueblo se imagina los astros mucho más pequeños de lo que son y solo llega como mucho a ver un hombre y un perro en la luna. Son los científicos quienes los sacan de sus errores, pero nuevamente el pueblo malinterpreta las explicaciones y las bromas de los científicos y da lugar a fuentes de error y miedo, como la magonia de la que se quejaba Abelardo Lugdunense y que dio título a un famoso libro de Jacques Vallée, y que no parece sino esta magonia no parece ser sino una corrupción de la historia verdadera de Luciano, que a su vez parodia otras supercherías surgidas sin duda de otras malinterpretaciones. Es frecuente que el vulgo convierta en culto supersticioso las bromas de los eruditos y los poetas, como ha ocurrido tantas veces con las sociedades secretas, desde las creadas por el duque de Wharton, que se han tomado en serio, al aprovechamiento oscurantista de los telemitas de Rabelais por parte de Aleister Crowley, y tantos otros, tantas otras bromas que han acabado en sectas. Un caso particularmente extraño es el de la Iglesia de la Cienciología, cuyo fundador pasó de vender ciencia ficción, a vender superstición, sin necesidad alguna de persona interpuesta. Es lo esperable, de este modo, que tanto la ficción como la superstición cambien cuando cambian las teorías científicas. La idea de la visita a otros espacios y a otros tiempos cambia cuando cambia el concepto de espacio, desde Descartes a Hamilton, Schlieffen y Riemann, las primeras ideas del hiperespacio. Y definitivamente cuando Minkowski postula el continuo espacio-tiempo a partir de Lorentz, Poincaré y Einstein. Un espacio-tiempo para el que Hermann Weyl propondrá agujeros. Y cuando, claro, esto es en 1907, la propuesta del espacio de Minkowski, y cuando en 1935 Schrödinger plantea el problema de la superposición cuántica a partir de la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Se impone entonces la idea de que hay otros mundos, pero están en este, sentencia atribuida por la colección Otros Mundos de Plaza y Janés al poeta comunista Paul Éluard, aunque en realidad se trata de una cita de Ignaz Paul Vital Troxler. Es una cita de Troxler. Hay, de seguro, otro mundo, pero está aquí. Eso es lo que dice Troxler. Pero no es en ese sentido progresista, que no deja de ser una exégesis del Evangelio, el reino de Dios está entre vosotros, ni en el conservador también cristiano, el no quieras ir fuera, vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad, del San Agustín, de la verdadera religión, que hallamos en el verso de Éluard, mañana sales del mundo y entras en ti, y que a su vez puede interpretarse desde la filosofía idealista. No, cuando Rick Sánchez dice, en La simulación de una mente colmena, en el capítulo 2 de la 6ª temporada, que no hay Dios ni siquiera en el mundo de fuera, también podría decir que no hay otros mundos y que ni siquiera hay este.
Son abundantes desde el segundo de la primera los capítulos en los que la realidad no es tal, sino un velo de maya, un sueño o una simulación, o recuerdos y conocimientos inducidos por un genio maligno, cartesiano, como en el cuarto de la segunda, y las constantes contradicciones a las que lleva la innecesaria continuación de la serie le aproximan cada vez más a un final como el de Antonio Resines en Los Serrano, al igual que ocurrió con las continuaciones de Linkal por Jodorowsky y de Twin Peaks por David Lynch. Los sueños, además, cuentan con recursos narrativos sorprendentemente eficaces, como las elisiones. Podemos soñar que dormimos y nos despertamos para prolongar el tiempo percibido, como me ocurrió la mañana antes de redactar estas notas, en la que soñé con un interminable viaje por el desierto de Almería eternizado, porque durante él iba en coche e iba despertando sin saber cuánto había dormido, con lo que unos minutos se convertían fácilmente en varias horas. Pero no es en ningún sentido activo, cristiano o comunista, ni contemplativo, cristiano o idealista, en el que hay que tomar la colección de Plaza y Janés, sino en el de los otros mundos, del espiritismo de Allan Kardec y en el de los planos del teosofismo de Blavatsky, que se anticiparon rudimentariamente y desde el oscurantismo al multiverso discutido por la física desde las observaciones de Schrödinger de 1935, que en la ciencia ficción cristalizaron nuevamente en Olaf Stapledon, en Star Maker de Olaf Stapledon de 1937, en el jardín de senderos que se bifurcan de ese gran lector de Stapledon que fue Jorge Luis Borges, este relato es de 1941, y Little Girl Lost de Richard Matheson de 1953, que en 1962 se convirtió en el 26º capítulo de la tercera temporada de The Twilight Zone, la zona del crepúsculo, no recuerdo cómo se tradujo en España, pero vamos, la zona crepuscular, parodiado en el 6º capítulo de la 7ª temporada de The Simpsons. No me acuerdo, pero desde luego parece que el título, La zona crepuscular, estuviera hecho específicamente para este capítulo. Little Girl Lost, que por cierto toma el título de un verso de Blake. Había nacido, con todas estas obras, una nueva ciencia ficción, que convertía los viajes interplanetarios y las visitas de y a extraterrestres en una antigualla propia de los siglos XVIII y XIX. La serie Futurama, que en general es retrofuturista, es decir, muestra el futuro como se imaginaba en el pasado, juega en muy pocos capítulos con la física moderna, aunque esas veces resultan muy interesantes. El 46º de la tercera, el 95º de la sexta o el último de la séptima, que en la reelaboración que hace de él el 8º de la cuarta de Rick y Morty, se transforma de una historia de viajes en nuestro continuo espacio-tiempo en una historia en el multiverso. El viaje en el espacio-tiempo presenta demasiadas paradojas y los creadores de Rick y Morty consideraron mucho más creíble el viaje interdimensional, a diferencia de Steven Spielberg, productor de Regreso al Futuro, obvio modelo de la pareja protagonista, quien prefirió siempre mantenerse en una ciencia ficción arcaica de manera no irónica, a diferencia de Futurama, donde la broma esté en que los tubos neumáticos se consideren tecnología futurista. Jacques Vallée no logró convencer a Spielberg durante la producción de Close Encounters of the Third Encuentros en la tercera fase. Lo que obviaban en el título español era lo de cercanos, encuentros cercanos, estrenada en 1977 y en la que su figura, la figura de Vallée, estaba recreada por François Truffaut, nada menos. Pues Jacques Vallée no consiguió convencer a Spielberg de que una visita interdimensional era algo mucho más interesante que una visita extraterrestre. Paradójicamente, en 1982 escribió y produjo una película, que es más suya que de su director oficial, sobre visitas interdimensionales. Un claro remedio de Little Girl Lost, que contradecía sus afirmaciones a Vallée de que había que dar al público lo que éste esperaba encontrar.
Aunque la contradicción es solo aparente, porque la película Poltergeist se permitía la idea del siglo XX del viaje interdimensional dando una explicación espiritista del siglo XIX, convirtiéndola en una vieja historia de fantasmas y maldiciones. Además, es dudoso que Spielberg se hubiese atrevido a internarse en ese terreno, ni siquiera ese de los fantasmas del siglo XIX, si no lo hubiera hecho poco antes Kubrick. Toda la ciencia ficción de Spielberg es asombrosamente arcaica, y solo el hecho de que se pueda viajar en el tiempo de un DeLorean parece implicar, eso sí, conocimientos del siglo XX. Eso es todo, al relacionar el tiempo con el espacio. Pero, como no se nos explica el proceso, el planteamiento es exactamente el mismo que el de la novela de Herbert George Wells de 1895. Regreso al futuro ofrece, en lugar de una teoría falsable, un modelo de cancamusa científica, el condensador de flujo, llamado en el doblaje español condensador de flujo, ya que la reacción de la distribuidora española ante la palabra flujo fue la misma que la que vemos en La ciencia del sueño de Gondry. Aún así, en Rick y Morty, donde las constantes semejanzas ya no verbales sino morfológicas con el mundo genital no son casuales sino buscadas, tampoco se da una explicación del viaje interdimensional, cuyo secreto tiene no solo Rick Sánchez y consecuentemente el Consejo de Ricks de la Ciudadela, porque se ha hecho a base de Ricks, sino también la Federación Galáctica y los Estados Unidos, que disponen de un modelo experimental secreto que funciona. De esta manera se nos evitan discursos sobre cuerdas y supercuerdas que no son una base fiable para un discurso de ciencia ficción, ya que no son ciencia fiable. Las dimensiones que postulan esas teorías no son demostrables empíricamente y solo se basan en el cálculo, que, como se dice en el 14º capítulo de la tercera temporada de Futurama, es puro faroleo. Pero del mismo modo, los creadores de Rick y Morty caen en el mismo arcaísmo que Spielberg, como en el primer capítulo de la segunda temporada, parodia de The Langoliers de Stephen King de 1990, que fue llevada a la televisión por Tom Holland en 1995 y que es obviamente el modelo de Lost, de Jeffrey Jacob Abrams y Damon Lindelof, aunque en su final, que representa lo que ocurre en la mente del personaje y lo que supuestamente es la realidad, la serie imitó el final de Neon Genesis Evangelion de Hideaki Anno de 1996. Al querer imitar la obra de King, los creadores quisieron diferenciar la ciencia ficción basada en los viajes a través de atajos en el espacio de Riemann, que es lo que parece defender Rick Sánchez que hace en la serie, a pesar de su caja de cosas de viajes en el tiempo, de la ciencia ficción basada en el espacio-tiempo de Minkowski, como si se pudiera, en el siglo XXI, hacer que las cosas funcionen con la topología del siglo XIX, prescindiendo del hallazgo del siglo XX de que el espacio y el tiempo son un continuo, y presentando de repente la cuarta dimensión como algo desconocido y peligroso, cuando toda la serie se basa en el viaje interdimensional. Pero esta limitación se debe a que, en el fondo, el planteamiento de Rick y Morty es tan retrofuturista como el de Futurama, y en último término funciona, como la ciencia ficción de Spielberg, a base de condensador de flujo, y no a que sus creadores quieran, como Spielberg, dar a los espectadores lo que estos esperan. Al igual que el principio científico de Rick Sánchez es hacer todo lo que se pueda hacer por el simple hecho de que se pueda hacer sin imponerse límites morales, que de todas maneras, y como se ve en el segundo de la segunda, están sujetos a contradicciones, el principio creativo de los autores de la serie es hacer todo lo que se les ocurra. Cuanto más ofensivo, mejor, ya que lo limitado, restringido y específico del público de la animación para adultos lo permite y su naturaleza lo aconseja. Eso sí, hace mucho que no se les ocurre nada nuevo, como demuestra la repetición de la paradoja moral del segundo de la segunda en el cuarto de la séptima. Aunque es cierto que la ciencia no es la única razón por la que Rick Sánchez
hace todo lo que puede hacer. Hace esa declaración